Bueno, presentación del laboratorio número 3. En esta ocasión tenemos la oportunidad de maniobrar motores trifásicos, en el cual vamos a demostrar el accionamiento del arranque en estrella y el triángulo. Para esto, pues nuestro primer desafío es realizar un accionamiento donde, pues utilizando los tres botones, va, va a haber un arranque en el motor, como vemos acá en el esquema. Nuestro motor trifásico y pues el accionamiento. En primera instancia, nos están pidiendo que solamente se tiene que arrancar cuando está configurado en Y. Vamos a verificarlo. Activamos protecciones y verificamos que está en detección. Pulsamos nuestro primer botón y efectivamente la configuración en Y. En, en el segundo punto dice, una vez la conexión triángulo solamente se va a activar cuando se haya accionado el segundo botón. Sin esto, pues entonces no hay ninguna manera en la cual se pueda lograr accionar el triángulo. Entonces ya acciona nuestro arranque en Y, oprimimos nuestro arranque en triángulo y vemos que la configuración cambia totalmente. Aquí se desconecta nuestra bobina que accionaba en los contactores KM2 y permite el paso o el accionamiento de la otra bobina para cambiar de configuración. Dice, no se puede, en el punto C, dice, no se puede regresar al, a la conexión triángulo, de la conexión triángulo a la conexión Y. Por lo tanto, el circuito simplemente se va a apagar cuando se accione el primer botón, que es el del pare automático. Podemos ver que si accionamos el primer pulsador, no va a pasar nada porque, como podemos ver acá, nuestro contactor KM3, que es normalmente cerrado, está abierto, ya que al accionar C, el pulsador número 3, nos va a energizar KM3 y va a quedar anclado. Por lo tanto, no podemos regresar a la posición Y. Entonces, una vez ya tenía la posición Y, solamente se detendrá al pulsar el botón de emergencia de parado. Y por último, nos decían eh, que no sé, tampoco se puede arrancar en triángulo sin la conexión de Y. Entonces acá podemos ver que no se acciona de ninguna manera previamente Y, nuestra conexión triángulo, porque no hay, no hay ningún paso de corriente o no hay ningún paso de energía. Y con esto concluiríamos el primer punto. Bueno, segundo punto del taller número 3 de auto. Ya pues mi compañero explicó la primera parte del taller, el primer punto, y ahora vamos con el segundo. Nos dice arrancar tres motores trifásicos de forma secuencial de tal manera que solamente se pueda energizar el motor M2 hasta que el motor M1 haya arrancado. El motor M3 solamente se puede activar hasta que se hayan activado los dos anteriores. La parada se puede hacer en cualquier momento y solamente se podrá realizar de forma simultánea para los tres motores. Realice el arranque de cada motor por medio de resistencias estatóricas para que tarde 4 segundos en llegar a plena marcha de cada motor. Bueno, vamos a abrir el programa de Kdécimo y pues aquí tenemos el segundo punto.
Listo, entonces en este segundo punto tenemos pues el planteamiento en el lado izquierdo, el diagrama de potencia, y el diagrama de control lo tenemos en el lado derecho. Vemos que tenemos los tres motores conectados, tienen pues dos tipos de conexiones. En la primera parte, en esta parte de acá, vemos que están conectados como si fuera directamente, y en esta parte de acá pues también, pero tenemos unas resistencias estatóricas. Estas resistencias lo que nos permiten es disminuir la tensión y pues la corriente sobre el motor. Entonces esto es como la conexión anterior que planteamos, que lo que vamos a hacer es pues reducir, digamos, la tensión en el motor y de esta manera pues arrancar el motor más suave. Entonces pues de esta manera también le damos un mejor uso al motor y tenemos un mejor funcionamiento. Entonces pues la idea de las resistencias estatóricas es arrancar el motor más suave y después de cierto tiempo pues abrir esos contactos que están con las resistencias y cerrar los que están en directo. Con eso pues ya el motor después de arrancado puede llegar a sus valores nominales. Listo. Entonces, pues en el diagrama de control tenemos, bueno, en los dos diagramas tenemos como tal sus protecciones, en estos pues los, como tal los fusibles, y acá tenemos pues el termomagnético. Entonces, acá en la parte de abajo tenemos eh, este pulsador es el pulsador de paro, el pulsador está cerrado, pero cuando lo espichamos se abre. Entonces está al principio porque necesitamos que, si vamos a utilizar el paro, podamos parar los tres motores de una vez, como nos dice el ejercicio, y no pues uno por uno, sino que este paro nos sirva para pausar, pues para finalizar los tres motores. Bueno, acá tenemos el pulsador S1 con la bobina KM1. Entonces apenas energicemos esta bobina, eh, se nos va a prender los contactos de acá, o sea, se van a cerrar, nos van a permitir el paso de la corriente a las bobinas y pues de las bobinas no, sino de las resistencias estatóricas y de las resistencias al motor. Entonces de esta manera prendemos el motor, pero con la resistencia. Entonces en el momento en que cerramos KM1, que tenemos acá el contacto KM1, lo que vamos a hacer es cargar esta bobina y mientras tanto tenemos aquí un temporizador a la conexión. Este temporizador a la conexión va a tener un conteo de 4 segundos. Cuando pasen los 4 segundos se van a activar los contactos referentes que son KT1. En este caso, este que está acá, este contacto se va a cerrar, lo que nos va a permitir que haya paso a la bobina KM2. Esta bobina lo que va a hacer es que después de los 4 segundos nos va a cerrar pues el paso a la bobina KM1, o sea, se va a cerrar los contactos de KM1, los que estaban cerrados se van a abrir, perdón, y cuando se abran va a permitir el paso de la tensión, bueno, de la corriente directamente al motor, o sea, va a pasar de estar conectado con las resistencias estatóricas a estar conectado directamente, entonces va a pasar de estar conectado pues a una tensión más baja y una corriente más baja pues a una corriente como tal, a una marcha directa y pues va a tener sus valores nominales como antes lo mencionamos. Entonces después de que se inicie también, después de que aquí esta bobina KM2 se accione, se va a cerrar en el siguiente motor, lo que nos va pues permitir como el paso de la primera parte de corriente de este circuito de potencia. También KM2 nos cierra este contacto nos permite energizar la bobina KM3. Esta bobina KM3 nos va a permitir que se active el motor, que pase la corriente por las resistencias estatóricas y pues se va a prender el motor. En ese momento en que se, se cargue la bobina, también se va a cargar el temporizador a la conexión, que también tiene un tiempo de 4 segundos. Entonces en este tiempo de 4 segundos va a esperar y los contactos que están abiertos se van a cerrar. Entonces cuando estos contactos se cierran, va a ser el cambio pues de la conexión que está a las resistencias estatóricas a la conexión pues directa. Entonces, como ya la mencionábamos,
va a ser el paso para tener pues ya sus valores nominales del motor. Y de esta manera, cuando ya se active el motor de manera de la conexión de directa, también eh, se va a energizar como tal, van a cambiar, digamos como cambiaron ya eh, los, los contactos que estaban cerrados de CAT2, van a estar cerrados, perdón. Entonces también se va a energizar la bobina KM4, que es la que nos permite pues eh, acá en este motor, como ya lo mencionábamos, la conexión directa, y acá también pues se va a cerrar. KM2 como ya estaba cerrado, entonces pues ya va a pasar hasta la siguiente parte, que es en KM4. Y KM4 nos va a permitir eh, energizar la siguiente bobina. Esta bobina está también conectada con otro temporizador que nos va a permitir hacer lo mismo. Primero mantener la conexión con la resistencia estatórica. Después de cierto tiempo, cuando pase, lo que va a hacer es conectarse de manera directa. Entonces, pues la idea del ejercicio era eso, de que primero se fuera conectando de manera con la resistencia estatórica. Después de 4 segundos, pues que se conectara de manera directa, así con cada motor. Otra cosa que nos plantea el punto era que era secuencial, entonces primero se va a prender el motor 1, después el motor 2 y después el motor 3. Y por último, tenemos un botón de paro, que ese botón de paro nos va a permitir que vamos a pausar pues todos los motores o terminarlos. Entonces el planteamiento básicamente en todos los motores era lo mismo, tener una bobina que nos conecte la primera parte del motor, un temporizador que nos haga la conmutación de las resistencias pues, a la conexión directa. Y cuando ya pasaba a la conexión directa, nos iba activando el siguiente motor. Entonces en el siguiente motor está lo mismo, una bobina que nos abriera los contactos con las bobinas con los contactos de la anterior bobina en cada motor, para que únicamente cuando se prenda el anterior se pueda prender el siguiente. Y pues el temporizador para que haga la conmutación. Entonces pues ahora vamos a darle a la simulación para mostrar pues cómo funciona. Cerramos acá eh, las protecciones. Acá cerramos las protecciones y aquí tenemos dos pulsadores. Ese es el del paro y el verde es el del arranque del primer motor, que nos va a terminar haciendo el arranque secuencial. Entonces le damos iniciar, listo, y acá vemos que prende el primer motor conectado a las resistencias estatóricas, está haciendo un conteo. Listo, está haciendo el conteo, un conteo de 4 segundos, lo está haciendo pues paso a paso. Listo, ya van un segundo. Básicamente el programa funciona un poco más lento de lo normal, por lo que se está compartiendo pantalla, pero pues ahí vemos que ya eh, va haciendo el conteo. Son conteos de 4 segundos y después de que pasa su tiempo, vemos que hace el cambio, hace el cambio entre conexiones, pasó de estar con las resistencias estatóricas a estar directo, y cuando hizo ese cambio que se prende el siguiente motor, pero conectado también pues con las resistencias. Entonces ahí se, se prendieron los contactos y pues se prendió el motor. Ya se cerraron los contactos que estaban abiertos, se cargó pues la bobina correspondiente y ahí poco a poco va haciendo el conteo. Después de ese conteo, lo que vamos a evidenciar es lo mismo. Entonces se abren esos contactos, pues se carga la otra bobina, se abren esos contactos y hace una conexión pues directa, ya una conexión con una marcha nominal pues normal, porque pues ya antes se tenía una marcha pues más reducida, pues gracias a estas resistencias que nos permiten hacer pues este tipo de conexión. Ahí como podemos ver, hizo el cambio y prendió el otro motor. Entonces este otro motor
está conectado también como los anteriores, primero 4 segundos con las resistencias estatóricas y como podemos ver también cada motor está conectado, tiene las bobinas siguen acá funcionando, estas bobinas que siguen funcionando son las que tienen los contactos pues en cada motor, entonces cada motor tiene contactos de las bobinas anteriores para que se lo puedan prenderse secuencialmente, o sea, no se pueda prender el tercero sin que se haya prendido el segundo, en el segundo sin que se haya prendido el primero, ni tampoco se prenda el tercero sin que se haya prendido el primero. O sea, para que funcionen todos, primero tiene que ir prendiéndose uno a uno secuencialmente. Ya vemos que va terminando el conteo y después va a terminar, pues, aquí en esta parte final va a terminar la conexión. Aquí ya, como podemos ver, terminó la conexión y está conectado directamente. Todos los circuitos están con su correspondiente protección. eh, Todos están con su termomagnético. Si en algún caso algún motor está fallando, pues oprimimos el termomagnético y este nos pausará únicamente el motor. Pero también, bueno, y se prenderá un piloto rojo, que este piloto nos permitirá saber si el motor pues está fallando, tiene algún problema de sobrecarga o algo por el estilo. De esta manera pues podremos pulsar el botón de paro y pausar para poder revisar, digamos, en la industria del motor. Listo, entonces el botón de paro se puede utilizar en cualquier momento porque está en la parte principal. Esto nos quitaría la corriente o la corriente que va a llegar a todos los componentes, entonces esto nos cerraría los motores de una vez. Entonces el botón de paro es este que está acá. Lo presionamos y como podemos ver, pues se apagaron todos los motores. Entonces se apagaron todos los motores y de esta manera tenemos el segundo punto que nos decía que los motores se van a prender de manera secuencial y que el botón de paro nos podía parar todos los motores al tiempo. Listo. Entonces, ahora vamos con el tercer punto. El tercer punto nos dice arrancar 3 motores trifásicos utilizando arranque directo. La secuencia de energizar el motor M2 hasta que haya arrancado el motor M1 y que el motor M3 solamente se pueda activar hasta que se hayan activado los dos anteriores. Todo por medio de mandos manuales. El apagado debe seguir el mismo orden de manera estricta. Es decir, el último motor con marcha solo puede ser M3. Listo. Entonces vamos a abrir el archivo donde encontramos la simulación del tercer punto. Listo, entonces en este tercer punto tenemos pues el diagrama de potencia en la parte derecha, en la parte izquierda, perdón, y el diagrama eléctrico, pues el diagrama de control lo tenemos en la parte derecha. También tenemos unos pulsadores, como es un arranque manual, entonces cada motor tiene su pulsador correspondiente. Tenemos un pulsador de paro que nos puede hacer el paro en cualquier momento y nos va a apagar todos los motores. Y tenemos un pulsador de apagado, pues para que se vaya apagando como lo pide el punto, de manera secuencial. Esto siendo que de la misma manera en que se prendieron, que primero se prende M1, M2, M3. Entonces cuando primero es el botón de apagado, primero se apaga el motor 1, después se apaga el motor 2 y por último el motor prendido es el motor 3 que también se terminará apagando. Si queremos apagarlo, podemos quitar el temporizador. Si no queremos apagarlo, lo quitamos o si no, pues colocamos el tiempo que queramos dejar funcionando el motor número 3. Entonces podemos ver que en la parte de potencia tenemos los motores conectados de manera directa con sus respectivas protecciones, con sus respectivos contactos y listo. Eso por la parte de potencia. Y en la parte de mando tenemos pues ya este circuito, es un circuito que quedó un poco amontonado, pero es un circuito que nos va a permitir realizar todas las cosas que nos pide el punto. En este caso, pues
prendido por la persona, que dependiendo de cada pulsador se va prendiendo cada motor. Listo. En la primera parte tenemos el primer pulsador que nos va a energizar la bobina KM1. Esta bobina KM1 nos va a permitir prender el motor número 1. Por la parte de S2, el pulsador S2, solo se podrá pulsar S2 hasta que se haya energizado la bobina KM1. Cuando se energice y esté prendido ese motor, podemos presionar ese pulsador y de esta manera la bobina KM2 se va a energizar, se va a cerrar el contacto KM2, va a quedar enclavado y de esa manera se va a prender el segundo motor, se cierran los contactos en el motor y se prende. Después de que se prenda, nos va a cerrar el contacto KM2 en la siguiente parte del diagrama de mando de control, y KM1 como pues ya está funcionando, entonces se va a cerrar acá. Entonces cuando esté cerrado KM1 y KM2, ya podremos presionar el botón S3, que es el botón pues que nos va a permitir prender el motor número 3. Listo, ya después de que energicemos el botón número 3, después de que energicemos la parte 3, pues se va a prender el motor número 3 y listo. Entonces el botón S4 nos permite pues hacer el apagado. Entonces en S4 lo podemos presionar después de que ya el tercer motor esté prendido. Si no está prendido, pues no se puede presionar, o sea, no se puede apagar, sino ya tocaría con el faro, porque la idea es que los tres motores estén prendidos para que se apaguen y el último en marcha sea el motor número 3. Listo. Después de eso, vamos a presionar el botón de apagado. Lo que va a hacer es energizarnos una bobina que nos va a permitir enclavar. Este enclavamiento nos permite tener cargada la bobina, bueno, el temporizador a la conexión. Este temporizador tiene que mantenerse conectado para hacer su conteo. Cuando hace su conteo, KT1 nos va a permitir cerrar, nos va a permitir cerrar el contacto KT1 en esta parte, nos va a permitir cerrar eh, los contactos aquí KT1, que son los que nos va a mantener prendidos los otros motores, mientras que en el motor número 1 lo que va a hacer es el contacto que estaba cerrado, lo va a abrir. Con eso, apenas escuchamos el botón y haga su conteo, se va a cerrar, se va a cerrar, se va a abrir esta parte y el motor número 1 se va a apagar. De esta manera, cuando termine el conteo, aquí KT1 se va a cerrar. También cuando se cierre se va a cargar la bobina que va a permitir, la bobina KM5 que nos va a permitir cerrar este contacto. Este contacto cuando se cierra nos va a permitir cargar el contador número 2. Cuando el contador número 2 se carga, entonces nos va a permitir eh, cerrar este contacto que nos va a permitir mantener el motor número 3 todavía prendido, pero en el caso del motor número 2 no lo va a apagar de manera secuencial. Ya con el contador pasado apagamos el primer motor, con este apagamos el segundo motor y el tercero lo mantenemos prendido. Y aquí en la parte final, eh, cuando se carga KT2 nos va a permitir cerrar este contacto, que este contacto nos va a permitir energizar la última bobina, que esta bobina nos permite también energizar pues el último temporizador de la conexión, que este temporizador es el correspondiente para apagar pues como tal el último motor. Entonces aquí vemos que hay un contacto del KT3, que es el temporizador a la conexión, que cuando haga su cambio de estado, cuando haga su conteo, se va a abrir y nos va a permitir apagar pues el último motor. Ahora vamos a ver la simulación. Aquí cerramos pues eh, la respectiva protección. Aquí cerramos los fusibles y ahora vamos a comenzar. Primero vamos a prender el motor S1. Pues es que no se puede prender los motores
los siguientes motores sin antes haber prendido ese uno. O sea, no puede prender el motor, haber prendido las anteriores y el motor 2 sino el anterior. Aquí lo podemos evidenciar, digamos, procesador y vemos que no se prende en S2 porque no está prendido ese, en S3 pues porque no están prendidos. Ahí podemos ver que no. Ahora vamos a prender S1, el procesador y ahí vemos que se prende el motor. Ahora sí funciona, pues porque el primero no depende de los otros, sino pues, de los anteriores. Ahora vamos a prender el pulsador S2 y el pulsador S2, como vemos, nos prende el segundo motor. Ahora vamos a prender el tercer pulsador y el tercer pulsador, como vemos, nos prende el tercer motor. Listo. Ahora vamos a mirar lo que explicaba de la parte del apagado. Presionamos S4 y vemos que empieza el conteo en la bobina. El conteo pues también lo programé de 4 segundos, entonces se va a hacer muy lentamente y como ya lo explicaba, lo que va a hacer primero que nada es apagarnos el primer motor sin apagarnos los otros motores. O sea, de la misma manera en que se prendió, es de la misma manera en que nos va a apagar los motores. Primero el 1, segundo el 2 y el último motor en marcha va a ser el 3. Entonces ahí vemos que está haciendo el conteo y después de que termine el conteo, los contactos referentes a este temporizador van a hacer el cambio. En este caso, pues en el motor 1, lo que va a hacer es que ahora el contacto que estaba cerrado nos va a apagar el motor y aquí vemos que se activó este que nos va a permitir el paso de corriente todavía en el motor 2 para mantenerlo prendido todavía mientras se energiza la otra parte, que la otra parte también va a estar en conteo y cuando termine el conteo ahí se va a apagar el motor 2, antes no. Entonces pues estos contactos nos permiten ir cerrando uno y abriendo otros con la finalidad de irse apagando secuencialmente sin apagarlos todos así bruscamente o todos al tiempo. Entonces pues vamos a ver que va terminando su conteo. Cuando termine su conteo se va a apagar el motor 2 sin apagar el motor 3, porque el motor 3 tiene que ser el último motor en apagarse, el último motor en marcha. Vemos que se abrió, se apagó el segundo motor y el último motor que está en marcha es el motor 3. El motor 3 pues está con un temporizador pues con más segundos porque pues es el último motor en marcha. Si queremos que este motor siga en marcha y que no se apague, pues quitamos ese temporizador o esa última parte de, del diagrama de control. Eso no nos va a afectar nada porque esa última parte es la que nos da como el apagado del tercer motor. Si queremos que el motor funcione pues cierto tiempo después se apague, pues ahí cuadramos el temporizador el tiempo que queramos que funcione el último motor. Y si no queremos que funcione tanto tiempo, sino que se vaya apagando así secuencialmente cada 4 segundos como los anteriores, pues cuadramos eso en el temporizador. Básicamente de eso se trata el programa. Y ya como vemos está terminando el conteo del último temporizador que ese nos va a permitir cerrar y apagar el último motor que era el que tenía que estar en marcha como nos pedía el ejercicio. Pues estos ejercicios se parecen a ejercicios que se pueden llegar a encontrar en la industria y pues es un reto que se puede cumplir satisfactoriamente igual que los anteriores. Entonces, pues como podemos ver, eh, también en el diagrama tenemos las respectivas protecciones, tenemos el termomagnético, tenemos el relé térmico. El relé térmico puede ir apagando cada motor como hablamos, pero solo el motor tiene sus respectivas protecciones, como es el relé térmico y digamos, vamos a utilizar el primer motor, presionamos el pulsador, un segundito. Entonces, bueno, aquí tenemos el primer motor. Si presionamos el relé térmico, si hay alguna falla, pues de una vez se va a prender el piloto referente a este motor y se va a cerrar. Listo, entonces básicamente está todo respectivo con sus protecciones.
En este caso utilizamos el paro porque nos dimos cuenta que el relé térmico pues no está funcionando correctamente. Utilizamos el paro y con esto apagamos pues el funcionamiento de los motores. Aquí digamos en el caso de que esté fallando el motor se puede corregir, se puede arreglar. Y ya cada motor está con su respectiva protección y básicamente pues de esto se trataba el punto. Gracias por su atención.